Hasta acá lo que hemos visto es la configuración estructural a través de los planos resistentes verticales de mampostería, cómo calcular la fuerza estáticamente equivalente, y ahora vamos a ver el mecanismo de evaluación del comportamiento estructural. ¿Qué parámetros vamos a tomar para evaluar el mecanismo? A partir de la torsión accidental vamos a evaluar la excentricidad del mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir del control de las rotaciones. Ese control nos va a decir si nuestra estructura o nuestra construcción tiene un comportamiento dentro de lo que es la regularidad, irregularidad media o irregularidad extrema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta los desplazamientos relativos de los extremos de la construcción. Cuando nosotros le apliquemos la fuerza horizontal, en este caso en la dirección Y o en la dirección vertical, y el comportamiento sea de este tipo, un comportamiento torsional, vamos a tener los desplazamientos en un extremo de la construcción y desplazamientos en el otro extremo de la construcción. Si estos son muy dispares, nos está indicando que el comportamiento de la estructura es un comportamiento de características torsionales. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Tomando este desplazamiento máximo y comparándolos con el desplazamiento promedio. Ese desplazamiento máximo del borde de la construcción lo vamos a dividir sobre el desplazamiento promedio del borde de la construcción. Ese desplazamiento promedio va a tener en cuenta el desplazamiento máximo y el desplazamiento mínimo, dividido 2, que evidentemente es el promedio. Y de esa relación, de ese cociente, si es menor a 1.2, o sea, menor al 20%, quiere decir que nuestra estructura está dentro del parámetro de regularidad. Si esa relación, ese cociente entre el desplazamiento máximo de un extremo y el desplazamiento promedio está entre 1.2 y 1.4, el comportamiento está evidenciando una irregularidad media. Y si ese cociente es mayor o igual a 1.4, el comportamiento nos está indicando que es de una irregularidad extrema. ¿Y esto qué consecuencias trae? Como lo vimos en la primera parte del teórico, ese comportamiento torsional en lo que va a incidir es en el incremento de esfuerzo de los elementos resistentes verticales. Y además, ese comportamiento tiene, en primer lugar, un beneficio. Cuando la estructura es torsionalmente regular o con irregularidad torsional baja, yo no tengo que incrementar la excentricidad adicional. O sea que la puedo analizar el esfuerzo sobre los planos resistentes verticales con los valores que estoy obteniendo de ese análisis inicial. Si la estructura tiene un comportamiento de irregularidad torsional media, tengo que incrementar esa excentricidad adicional. ¿En cuánto? Y en función de la longitud de la planta, en más o menos un 5% en cuanto a la ubicación de la acción que está actuando sobre nuestra construcción. Y si la estructura presenta un comportamiento de irregularidad extrema, ese incremento de la excentricidad accidental se eleva a más o menos un 10% de la ubicación, de la distancia donde voy a ubicar la fuerza horizontal que está actuando sobre nuestra construcción. Por eso, y como parámetro de diseño, nosotros vamos a imponer en la ejercitación que estamos desarrollando que nuestras construcciones, que el diseño que nosotros estamos elaborando, tenga un comportamiento correspondiente con estructuras torsionalmente regulares o con irregularidad torsional baja. O sea, que esté ese comportamiento dentro de ese primer parámetro. O sea que el cociente entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento promedio esté por debajo del 20%.
Esto sería un control de comportamiento en planta, un control torsional de nuestra estructura. ¿Qué otro tipo de control vamos a ejercer? Un control de la distorsión. Esto es ahora un control del comportamiento en elevación, que tiene que ver con los desplazamientos relativos entre los extremos de los elementos verticales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que determinar el desplazamiento último. Ese desplazamiento último va a ser igual al coeficiente de amplificación dinámica que estaba en la tabla donde se definían los factores de comportamiento, donde establecíamos el factor de reducción y acá tenemos el factor de amplificación dinámica. En el caso nuestro que estamos analizando es una mampostería de encadenados simple de bloques huecos portantes cerámicos. Entonces de ahí va a quedar establecido cuál es ese coeficiente de amplificación, dividido el factor de riesgo que tiene que ver con el destino de nuestra construcción. La distorsión horizontal va a ser igual a el desplazamiento último del extremo superior del elemento vertical que pertenece al nivel que queremos estudiar, menos el desplazamiento último del nivel inmediatamente inferior, dividido la altura. O sea, que lo que está haciendo es establecer una relación de desplazamiento entre los extremos de los elementos verticales. Esa distorsión, que era esa diferencia dividida la altura, tiene que ser menor a ciertos parámetros que están establecidos en el reglamento, que básicamente lo que hacen es controlar ese desplazamiento relativo para que todos los elementos que estén contenidos dentro de la estructura no sufran daños excesivos. Dentro de ese control aparecen discriminados los grupos de construcciones, como el A0 y el A, donde tienen implicancias más severas, que los B, que son las construcciones más ordinarias, y también tienen en cuenta la condición de los elementos no estructurales y su relación con la estructura. Cuando están directamente vinculados a la estructura, ese orden también es más restrictivo. Y cuando existe algún sistema que permite movimientos diferenciales entre las envolventes o los elementos contenidos dentro de las estructuras, que admita una mayor deformación, ese límite se va desplazando y se va amplificando. Entonces, de la misma manera que en el análisis en planta, desde el punto de vista del comportamiento torsional, se establecían una serie de limitaciones en cuanto a la relación de los desplazamientos, acá se establece una relación de desplazamientos relativos en altura, en vertical, entre los extremos de los elementos verticales. Empecemos viendo el comportamiento del conjunto. Acá tenemos el modelado, donde están representados los planos resistentes verticales con sus condiciones dimensionales. Vamos a ver inicialmente cómo es la configuración, los encadenados que son de hormigón y las bielas con las características que corresponden a las mamposterías sismorresistentes en función de su composición, del mampuesto y de los morteros que los vinculan. Veamos el estado de carga que tienen estos modelos. Está cargado en la dirección X con los 7,6 toneladas de fuerza horizontal y en la dirección Z con la misma carga. Ya podemos ver por la configuración que tenemos que es en la dirección Z donde vamos a tener un comportamiento torsional importante, ya que tenemos una excentricidad entre la línea donde se producen las reacciones proporcionadas por los planos resistentes verticales y el punto donde hemos aplicado la fuerza horizontal con la que pretendemos ensayar el modelo.
Vamos a empezar viendo la deformada del conjunto. Ahí se puede ver claramente cómo tenemos ese efecto torsional con la fuerza aplicada en la dirección Z. Veamos ahora qué pasa en la dirección X. Vemos claramente cómo cambia el comportamiento del conjunto. Solamente tenemos traslaciones cuando la fuerza está aplicada en esta dirección. Eso tiene que ver por la simetría en la distribución de los planos resistentes verticales con respecto a la posición de la fuerza aplicada. Y empecemos a evaluar los desplazamientos que se producen frente a las acciones horizontales para poder determinar cuál es la condición de regularidad y compararla con esas limitaciones que nos imponía el reglamento. Vayamos a la dirección Z, que es la dirección más comprometida. Vamos al sismo en dirección Z. Le vamos a pedir los desplazamientos en los dos extremos del plano superior. Los desplazamientos en Z. Y ahí vemos que esos desplazamientos son bastante diferentes. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos desplazamientos? Los vamos a cargar en la planilla de B sub 0, acá donde cargamos las variables para determinar el corte basal y la fuerza sísmica. Tenemos una pestaña que se llama desplazamientos, donde están sintetizadas las variables para determinar la regularidad de la construcción. Eso que analizábamos recién, que tenía que ver con los desplazamientos extremos y su condición en planta y su condición en altura, están sintetizadas acá en esta planilla. Con lo cual vamos a transcribir en centímetros los desplazamientos que corresponden al modelo, 1,92 en un extremo y 0,91 en el otro extremo, y nos va a estar haciendo la evaluación de la regularidad en planta, donde va a estar comparando el desplazamiento máximo dividido el desplazamiento promedio. Para la dirección Z, que es la dirección más comprometida, que es la que venimos analizando, nuestra estructura tiene un comportamiento de irregularidad torsional media. Como habíamos dicho anteriormente, por una cuestión didáctica, nosotros vamos a trabajar el diseño para lograr una irregularidad torsional baja. Veamos una primera alternativa de optimización del mecanismo estructural, para lo cual, utilizando los mismos elementos del diseño original, lo que vamos a hacer es incorporar plano que no cumplía las condiciones de sismo-resistencia, dándole el espesor suficiente y la longitud suficiente, y lo vamos a tomar como un plano sismo-resistente. Con lo cual, lo que se pretende es que el centro de rigidez que estaba sobre esta línea de los muros, ahora se desplace, se acerque hacia el centro de masa y disminuya la excentricidad y con ello disminuya los desplazamientos relativos tan diferentes que teníamos en la propuesta inicial. Así va a quedar el esquema que vamos a representar en el software de análisis matricial, donde se ha incorporado ese plano resistente para tratar de desplazar el centro de rigidez. Veamos cómo son los resultados. Acá tenemos el modelado de la alternativa original. Ahora le hemos incorporado el plano resistente del que veníamos hablando como alternativa para disminuir la excentricidad entre el centro de masa y la resultante de las reacciones, sobre todo en la dirección Z, que es a donde tenemos el mayor inconveniente. Podemos ver la materialidad de la propuesta, el estado de carga para las cargas en Z, que es la dirección que nos interesa. Y rápidamente podemos ver para esa dirección, para el análisis
en la dirección Z, cuáles son los desplazamientos que vamos a tener en esa dirección. Evidentemente los desplazamientos se han reducido, pero la diferencia relativa entre los mismos no parece muy importante. Veamos qué sucede cuando transcribimos esos valores. Vemos el resultado que, si bien han disminuido los valores absolutos de desplazamiento, los desplazamientos relativos entre los extremos de la planta sigue dando una condición de irregularidad torsional media. Si bien hemos agregado un plano resistente y hemos disminuido un poco el brazo de palanca que existe entre el centro de masa y el centro de rigidez, no alcanza para disminuir el efecto torsional sobre nuestra estructura. Ahora veamos una segunda alternativa donde lo que se ha hecho es desmaterializar este plano que estaba configurando una línea de reacciones y llevarlo al extremo opuesto para tratar de equilibrar los desplazamientos en la dirección Z, manteniendo el plano propuesto. Esta sería una nueva alternativa que vamos a analizar para ver si logramos mejorar el comportamiento desde el punto de vista torsional. Vamos al software de análisis matricial. Acá tenemos la alternativa propuesta. Veamos la materialidad. Esa ha sido la variante, la incorporación de este plano y la desmaterialización de este plano a través de la desvinculación del mismo del plano horizontal superior. Y de esta manera lo que se pretende es acercar y hacer más eficiente la posición del centro de masa con respecto al centro de rigidez. Vemos el estado de carga para la dirección Z, cuál es el estado de carga, e inmediatamente lo que vamos a hacer, la lectura de los desplazamientos de los nodos en la dirección Z. Los desplazamientos relativos han disminuido y también se ha equilibrado bastante la diferencia que existe. O sea que estoy teniendo un movimiento que es el reflejo de que es nada más que traslacional. Vayamos a la planilla a donde vamos a reflejar esos desplazamientos en los extremos de nuestra construcción. Hemos logrado que nuestra propuesta estructural responda satisfactoriamente a esa premisa inicial, que es que tenga un comportamiento de irregularidad torsional baja. Volvemos al modelo, vamos a ver la deformada del conjunto, a donde se puede evidenciar, ¿cierto?, el comportamiento satisfactorio de la construcción. Y acá nos quedamos con los tres modelos para ver un poco la evolución de las propuestas que fuimos armando. Este sería el camino que se debería recorrer para analizar las propuestas que ustedes están armando desde la propuesta original e ir registrando cada una de las variantes para ver cuál es el comportamiento de cada una de ellas y poder tener un reflejo de la evolución que cada uno de los cambios ha ido generando. Y de esa manera poder comparar las diferentes alternativas y la eficiencia de cada uno de esos cambios que ustedes van a ir proponiendo hasta lograr optimizar la estructura desde el punto de vista que estamos planteando en esta ejercitación.